En este tutorial vamos a ver cómo se realiza la comparación de dos grupos en los programas que se utilizan más comúnmente, como es el Prisma y el Sigma. Para esto, la comparación de dos grupos, primero los datos se pueden dividir en dos tipos, como ya habíamos visto anteriormente, en pareados y no pareados. A su vez, los pareados pueden ser divididos en categóricos y numéricos, lo mismo que los no pareados en categóricos y numéricos. A su vez, los categóricos pueden dividirse en ordinales y en nominales. Sin embargo, para este ejercicio, en este mini tutorial, únicamente vamos a considerar los categóricos ordinales. Los categóricos nominales ya vimos cómo se analizan en un tutorial anterior. Entonces podemos tener 4 tipos de pruebas que se pueden aplicar cuando comparamos dos grupos, de acuerdo a sus datos. Si tenemos datos pareados de tipo numérico, entonces podemos utilizar la prueba de pareada para su análisis. Si tenemos datos pareados categóricos, la prueba que se utiliza es la de Wilcoxon, o también denominada como Sign-Rand Test. Para datos no pareados numéricos, pues la prueba T de Student normal, y para datos no pareados categóricos se utiliza la prueba de Matt-Whitney o Ransom Test. Vamos a comenzar primero realizando el análisis en el software Prisma. Una vez que abren el software de Prisma, del lado izquierdo vamos a seleccionar columnas. Una vez que seleccionamos columnas, los otros datos los vamos a dejar en la primera opción. No es necesario mover ninguna de estas opciones y le ponemos crear. Entonces, la hoja que nos aparece va a ser un poco diferente a la hoja que se aparecía cuando hacíamos datos de tipo categórico, nominal, que eran las tablas de contingencia. Ahora únicamente nos aparecen las columnas. Para este análisis vamos a utilizar uno de los ejercicios del problemario, que es el de antes y después de agregación plaquetaria. Entonces vamos a colocar en la primera columna el antes y el después de fumar, ¿no? Antes de fumar y después de fumar, y los datos son los de agregación plaquetaria. Entonces vamos a colocar los datos. Los datos los vamos a colocar tal y como aparecen en el problema. Todos los datos en una columna antes, todos los demás datos en una columna después. Una vez que tenemos tabulados los datos, vamos a oprimir en la opción Analizar y nos van a aparecer múltiples opciones. En este caso vamos a utilizar la opción de Análisis de columnas. Le oprimimos en Análisis de columnas y van a aparecer muchas opciones. Vamos a seleccionar la primera opción, que es que dice Prueba T y pruebas no paramétricas, que son las que se utilizan para dos grupos. Todas las demás opciones las vamos a ver en determinado momento, o cuando lleven diseño experimental o bioestadística. Entonces seleccionamos Prueba T y pruebas no paramétricas, y los datos que se van a analizar ya están marcados, antes y después. Y oprimimos el botón OK. Y nos aparece esta pantalla de opciones. Dice, ¿cuál es el diseño del experimento? Si los datos son no pareados o son pareados. Si seleccionamos no pareados, la siguiente pregunta nos pregunta, ¿vamos a utilizar una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica? Si son no pareados y vamos a usar una prueba paramétrica, significa que son datos numéricos. Por lo tanto, la prueba que se escoge es la prueba T, que es la primera opción, donde se asume que ambas poblaciones tienen la misma distribución, es decir, se comportan de manera normal. Recordemos que habíamos visto, si no se comportan de manera normal para una prueba T, tenemos que hacer entonces la prueba no paramétrica. Si escogemos que sean datos no pareados y prueba no paramétrica, pues entonces la opción principal es la prueba de Matt-Whitney, como habíamos visto, que es donde se comparan rangos. ¿Sí? No vamos a comparar distribuciones, por eso es que no se selecciona la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Entonces vamos a utilizar la prueba de Matt-Whitney. Si seleccionamos datos pareados, como en el ejemplo, también nos da las opciones de usar una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica.
Si usamos la prueba paramétrica, pues la opción es la prueba T. Si es para datos no paramétricos, ni siquiera hay opciones, nos dice que inmediatamente es una prueba de Wilcoxon. ¿Se dan cuenta? Podemos seleccionar cualquiera de las 4 pruebas que vimos en las diapositivas. Entonces, en nuestro ejemplo, claramente es un diseño pareado. Son datos numéricos, por lo tanto es una prueba de tipo paramétrico y vamos a utilizar una prueba T de tipo pareado. Entonces, aquí lo importante es saber de antemano qué prueba es la que vamos a ocupar de acuerdo a los datos que tenemos. Esto, como ya lo vimos en clase, es siguiendo un esquema, ¿no? Y es relativamente fácil seleccionar el tipo de prueba. Entonces, aquí están las opciones para escoger cualquiera de las 4 pruebas. En nuestro caso, vamos a seleccionar la prueba T de tipo pareado. En las demás pestañas donde dice residuales, es para calcular precisamente los residuales de los datos. Este tema no lo hemos visto ni lo vamos a ver en farmacología 1. Esto lo van a ver ustedes cuando lleven ya sea bioestadística o lleven diseño de experimentos. Entonces esto lo vamos a dejar tal como está. Y en opciones nos pregunta que el valor P cómo va a ser calculado. ¿Por una cola o 2 colas? Lo vamos a calcular en 2 colas. ¿Por qué? Porque el efecto puede ser hacia arriba o hacia abajo. El antes y el después puede ser el después mayor, puede ser igual o puede ser menor. ¿Cómo vamos a reportar las diferencias? Pues las vamos a reportar como antes y después, que es lo más común. Y el nivel de confidencia o nivel de significancia lo vamos a dejar en 95%, que significa que un alfa va a ser de 0.05. Las demás opciones, como no hemos visto de qué se trata, las vamos a dejar en vacío. Y únicamente vamos a oprimir ya la tecla OK para que nos haga el análisis. Al hacer el análisis, pues, nos muestra la prueba que se hizo, que en este caso fue una prueba T. Si hubiera sido una prueba de Wilcoxon, ahí nos pone prueba de Wilcoxon, o una prueba T normal, o una prueba de Matt-Whitney, que serían las otras 3 opciones. Los datos analizados, la columna A que es antes, la columna B que es después, y nos dice que el valor P de la prueba es de 0.0016. Por lo tanto, como P es menor a 0.05, H0 se rechaza. Significa que en el problema el antes y el después son diferentes. Lo mismo nos menciona aquí. P es menor a 0.05, sí, que fueron a 2 colas. Nos da el valor de T y los grados de libertad y el número de pares que había. Entonces son los datos que nos da. Y para calcular entonces si B es mayor o menor, pues tenemos que calcular únicamente ¿qué? El promedio. Si el promedio de B es mayor, significa que el después es más grande. Y si el promedio es menor que antes, entonces significa que se disminuyó. Pero eso ya es para la conclusión, se tiene que hacer ese otro cálculo. En este caso, bueno, no pedimos que así lo hiciera, por lo tanto no aparece. Ahora vamos a ver cómo se realiza en el otro programa, que es el SigmaPlot. Una vez que abrimos el programa, le ponemos crear una nueva libreta en blanco y le oprimimos la tecla OK y nos va a aparecer la clásica pantalla del Sigma, que son las columnas. Como vamos a utilizar el mismo problema, vamos a ponerle aquí antes y aquí le vamos a poner después. Y vamos a copiar los datos del problema. Que estos son los datos del problema. Ahora nos vamos a la pestaña que dice análisis. Y aquí, a diferencia del Sigma, que los va llevando prácticamente de la mano, aquí ustedes ya deben de saber el nombre de la prueba. Aquí no les pregunta primero si son datos pareados, si son paramétricos o no paramétricos. Aquí inmediatamente ustedes deben de saber cuál es la prueba que se va a utilizar. Y aquí aparece, por ejemplo, la prueba T, la prueba T pareada, la prueba del Rank-Sum Test, que es la prueba de Matt-Whitney, y la prueba del Sign Rank Test, que es la prueba de Wilcoxon. Entonces aparecen las 4.
Aquí lo importante es saber cuál es la prueba que vamos a utilizar, ya que en el Sigma no nos va llevando de la mano. Y saber también cómo se llaman cada una de las pruebas. Como les decía, la prueba T, la prueba de Matt Whitney, la prueba de Wilcoxon y la prueba T pareada. Entonces vamos a escoger la prueba que es más idónea para estos datos, que es la prueba T pareada. Le vamos a oprimir el botón Run. Al oprimir el botón de Run nos va a decir en qué formato están los datos. Recordemos que los datos podrían estar en RAW, en tabulados, y en este caso viene indizados. No vamos a utilizar la opción indizados, ya que esa opción no la utiliza casi el Sigma. Los datos indizados lo utilizan, por ejemplo, el StatGraphics o el SPSS. En nuestro caso es más fácil utilizar datos RAW, porque en esta forma los datos se colocan igual como se colocaron en el Sigma. Entonces vamos a seleccionar únicamente RAW y los datos van a quedar igual. Le oprimimos el botón siguiente, nos pregunta de los datos, seleccionamos antes, seleccionamos después. Como se dan cuenta, ya no pregunta por más datos, porque nosotros específicamente seleccionamos prueba T pareada. Significa que nada más pueden entrar dos datos. Y oprimimos el botón terminar. Al oprimir el botón terminar, pues nos muestra los resultados de la prueba. Nos dice prueba T, la fuente de los datos, pasó la prueba en normalidad, pasó la prueba de normalidad, significa que ambos pertenecen a una distribución normal. Recordemos que si no pasan esta prueba, tendríamos que hacer entonces la prueba equivalente no paramétrica. Aquí vienen los tratamientos, antes y el después. Aquí sí nos calcula la media. Por ejemplo, la media dice que es de 42.182 para antes y para después de 52.45. Por lo tanto, es mayor la media de después que de antes. Y el valor de P, que aquí está calculado, que nos dice que es de 0.002. Significa entonces, como es menor a 0.05, que H0C rechaza. Por lo tanto, antes y después son diferentes. Y como vemos aquí en las medias, después es mayor. Por lo tanto, en el problema significa que aumenta con el tratamiento de después la agregación plaquetaria. Por lo tanto, el fumar aumenta la agregación plaquetaria. Lo mismo les menciona en estos dos renglones. Dice el cambio ocurrido en mi tratamiento es más grande que el que podría ocurrir al azar. Entonces hay un cambio estadísticamente significativo. Con esto les ayuda. Entonces con esto terminamos este tutorial. Como se dan cuenta, es muy fácil. Lo único que hay que saber es cómo vamos a seleccionar la prueba o qué prueba es la que tenemos que utilizar, lo cual ya hemos visto en ejercicios anteriores.